Más allá de las divergencias políticas, el proyecto de Aula Segura ha generado debate, por supuesto, sobre cuáles son las medidas que hay que aplicar en los establecimientos educacionales cuando se producen hechos de violencia. Ese es el tema que queremos analizar esta tarde con Verónica López, quien es directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos aquí esta tarde. Hola, muchas gracias, Patricia, por invitarme. Veíamos ahí recién todo lo que tiene que ver con la discusión política. Pero la idea también es analizar desde la perspectiva académica, de lo que pasa al interior de los establecimientos educacionales. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes respecto a los proyectos que se están discutiendo en el Congreso? Porque ha tenido ya variadas formas, como lo planteaba Fidel Oyarzo. Bueno, Fidel Oyarzo, como ha dicho, así es la política. Yo les quiero hablar desde el ámbito de la investigación. Así es la investigación es lenta y sin embargo con un conjunto de 36 investigadores de 15 universidades nos hemos logrado organizar para poder emitir una voz más fuerte respecto de cuáles son las consecuencias de políticas educativas en esta materia de violencia en la escuela, atendiendo al hecho de que estamos hablando de violencia grave y que todos condenamos eso. Pero sí es necesario entender que las políticas punitivas, que tiene que ver con cuyo foco es sacar al estudiante versus las inclusivas, ¿no? Que la idea es retener al estudiante para que permanezca, participa y pueda también graduarse, son nefastas no solo para ese estudiante, sino para todo el sistema educativo. Y la investigación tanto internacional como nacional lo ha dicho desde hace mucho tiempo. Te dice que la expulsión como medida no es la ideal. No, la expulsión de hecho como dentro de un conjunto de otras prácticas punitivas, como pueden ser, por ejemplo, traer a los policías dentro de la sala de los colegios. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen los detectores de metal. Ese tipo de medidas lo que va generando son ambientes más enrarecidos, más tóxicos, y eso genera más violencia. Y hay un tema importante que la literatura llama la cadena que va de la escuela a la cárcel, School to Prison Pipeline. ¿Y qué quiere decir eso? Que al aumentar tú las posibilidades de expulsión, eso genera como una puerta abierta donde entonces, como se pone el foco en la facultad o en la obligación del director, aumenta la probabilidad de discrecionalidad respecto de la decisión de expulsar. Y eso pone en riesgo al estudiante de permanecer, obviamente, en esa escuela, pero también en otras escuelas. O sea, aumenta las probabilidades de deserción escolar y con eso aumenta entonces la probabilidad de ingreso a la puerta giratoria de la delincuencia, con lo cual aumenta entonces también el gasto en seguridad ciudadana y también el gasto social, porque esas personas luego tienen menos posibilidades de desarrollar proyectos de vida, digamos, que son un aporte a la sociedad. Que a raíz de esa afirmación surgen varios elementos interesantes de discutir. En primer lugar, ¿cuál sería entonces la mejor manera de abordar una situación de violencia extrema? Por ejemplo, cuando un estudiante rocía con combustible a un funcionario de un establecimiento educacional. Sí. Nuestra respuesta aquí, de manera colectiva, como investigadores en violencia y convivencia, es que debemos escoger medidas que no potencien los virales de la violencia, como te he explicado. Y en relación, bueno, a estos hechos extremos, sí pensamos que es necesario resguardar a todos los implicados mientras se desarrolla el debido proceso, a las víctimas ofrecer apoyo. Es necesario, y ahí concordamos nosotros con el gobierno, que es necesario separar a quien comete este tipo de actos violentos de las personas que lo sufren. O sea, el agresor del agredido, que no sigan compartiendo por lo menos en un periodo la misma sala de clase o el mismo lugar. En términos jurídicos le llamamos medida cautelar, suspensión, etcétera, pero el hecho real interaccional es que tenemos que separarlos, pero proteger tanto a la víctima como a la persona, y también un poco apoyar que los observadores también tomen una posición activa en esto, porque finalmente ocurre algo parecido al fenómeno de bullying, no es lo mismo, pero de alguna manera la respuesta es parecida en el sentido de que tienen que activarse las redes de los pares, y eso al parecer acá está faltando. Ahora, también concordamos que el tema de fondo, la violencia es una expresión de dolor, es una expresión de malestar. Entonces hay un malestar de fondo que tiene que ver con la calidad de la educación, que tiene que ver con la falta de participación, y si tú vas leyendo, como hemos hecho todos en la prensa, bueno, ¿qué es lo que dicen los estudiantes y las estudiantes? Falta infraestructura, falta acusaciones de abuso sexual y abusos de poder. Y yo creo que esos son temas graves que afectan a la dignidad de las personas, afectan a la calidad de la educación. Claro. Y cuando tú me dices qué hay que hacer, claro, se trata de trabajar en una pirámide. Sí, quiero apuntar en eso para que lo podamos profundizar, qué se hace en los casos extremos, porque el argumento que se ha entregado es que se pueden tratar los temas de fondo de qué es lo que está generando la violencia en los distintos establecimientos, pero mientras qué es lo que se hace a corto plazo. Eso es lo que plantea al menos la tesis del
del gobierno. Y por eso pregunto yo, en casos extremos, es decir, cuando, por ejemplo, se rocía con combustible a un funcionario de un establecimiento educacional, al estudiante. ¿Cuál debiese ser la sanción que se establece con ese estudiante? Aquí lo que yo entiendo es que, y lo ha dicho el abogado Luis Cordero, por ejemplo, la Universidad de Chile, lo dijo también la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en realidad Chile ya tiene los mecanismos legales para la expulsión. Chile no es un país, como hay otros, en que se prohíbe la expulsión, ¿sí? Se permite la expulsión, pero tiene que estar dentro, ¿cierto?, los reglamentos internos. Y por lo tanto, la crítica que se hace a eso, de parte de quienes defienden el proyecto de Aula Segura, es que son procesos que toman demasiado tiempo. Y por eso que lo que se quería hacer con esto no era implantar la idea de la expulsión, sino acelerar los plazos. Demasiado tiempo para que el estudiante estuviera dentro de la sala de clases con ese profesor. Y estamos absolutamente de acuerdo y por lo tanto quizá la idea de suspensión como medida cautelar me parece que es razonable. Pero el hecho más psicosocial de fondo es que sí, hay que separar a las personas. Esa persona, el estudiante no tendría que estar en el mismo espacio y desde ese punto de vista, porque acá estamos hablando finalmente de inclusión educativa, y esta sería una excepción, ¿cierto? Claro, estamos hablando solamente de los casos más extremos de violencia. Exacto, sí separarlo y lo que nosotros sugerimos, por ejemplo, es acompañar a esa persona, acompañar a su familia, porque esto afecta a todo el mundo, en un proceso de reinserción, de reincorporación, pero acompañado y que probablemente tenga que hacerse cargo de eso el sostenedor, porque también acá hay preguntas que hay que hacerse respecto no solamente de los estudiantes como violentos, sino también porque la violencia se genera dentro de un sistema social. Entonces, ¿qué hacen los directivos? ¿Qué hacen los sostenedores para que los profesores no puedan ofrecer la mayor respuesta? Nuestras investigaciones lo que han mostrado es que lo que más predice la seguridad de los estudiantes, primero, en la escuela, es la seguridad que ellos perciben en el barrio, con lo cual ni siquiera una respuesta educativa es suficiente. Pero entre segundo y tercer lugar tiene que ver con el apoyo que entregan los profesores. Entonces, ¿cómo se generan las condiciones para que los profesores puedan entregar el apoyo que ellos saben entregar? Ahora, ¿qué se hace entonces finalmente con ese estudiante? Lo pregunto desde la perspectiva que lo que se está planteando es que se le expulse del establecimiento, pero no del sistema escolar, sino que se le preste acompañamiento y que pueda seguir con sus estudios, pero en otro establecimiento. ¿Cómo se le envía el mensaje al adolescente que está cometiendo una mala acción? El Chile hoy día permite que opere ese mecanismo de expulsión. Eso existe. Claro, por eso planteaba que el argumento era que lo que se pide acá es acelerar el plazo. Claro, el hacer el plazo ¿para qué? Para expulsarlo, para sacarlo de ese ambiente educativo a otro. Bueno, pero sí, los mecanismos existen. Lo que no, al parecer, aquí hay dificultades de interpretación, parece, respecto a los marcos legales, es que hacemos respecto a la suspensión como una sanción adicional a la expulsión. Entonces habrían dos sanciones, ¿cierto? Pero si tú tienes la posibilidad de suspender como durante el proceso que dura la investigación para luego expulsar, también le estás dando, te fijas, la respuesta educativa de que esto está mal, porque finalmente sí ocurre la expulsión, ¿sí? Ya, o sea, la suspensión ya es un mensaje suficiente como para indicarle que estaba cometiendo una acción que probablemente no es ese estudiante, según los reglamentos internos, igual lo van a suspender. Si es finalmente aquí también opera la ley de armas, ¿sí? O sea, también existe por parte del sistema penal juvenil también una respuesta. Un poco lo que aquí coincidimos con los parlamentarios de oposición es que en realidad los mecanismos jurídicos ya existen y lo que se requiere es una respuesta educativa. Ya. Ahora, acelerar los plazos de esa eventual expulsión, ¿no podría también ser beneficioso para el estudiante en el sentido de poder saber qué es lo que va a ocurrir con él, dónde va a continuar su proceso académico, que pueda retomar tal vez su vida estudiantil en un corto plazo y no tener que estar en la casa esperando a ver qué pasa? Es que ahí nosotros, qué bueno que lo dices, porque nuestra sugerencia es que esos estudiantes deben permanecer en espacios educativos transitorios y tutelados. No es necesariamente mandarlos para la casa. ¿Cuáles son esos espacios? Eso habría que definirlo. Por ejemplo, hoy en día? No existen hoy en día. Por ejemplo, que los sostenedores educacionales pudiesen generar, se han hablado, por ejemplo, de algunos espacios quizás dentro de la escuela o a nivel del sostenedor donde hay apoyo psicosocial, donde esa persona pueda ir, quizás rendir fuera en otro establecimiento a las pruebas, pero no es mandarlo para la casa y que se quede viendo tele. Claro, por eso digo, si tal vez incluso el acelerar los plazos podría ayudar a ese estudiante a que retome su vida académica en un corto plazo.
Pero es que también estamos hablando de un plazo de 10 días, ¿no? O sea, estamos entre 5 y 10 días. Claro, en lo que se está discutiendo en el Congreso. Lo que plantean es que lo que está en la actualidad implica más de un mes. Pero fundamentalmente se va a la superintendencia. Fundamentalmente porque el argumento ha sido no lo podemos sacar de la escuela. Entonces, es lo que ocurre dentro de la escuela, el ambiente que se genera, lo que es la grave complicación, en eso estamos de acuerdo. Claro. Pero si tú lo puedes sacar suspendiéndolo, por eso es separarlo, ¿me entiendes? Probablemente esa suspensión le llegue luego a una expulsión, si es que la comunidad educativa así lo determina. Es muy probable que eso ocurra también. Pero lo que nosotros decimos que es peligroso hablar de expulsión en términos discursivos, porque entonces eso abre una puerta que es directo a la exclusión. Fíjate que hoy día en un seminario del sistema judicial que estaba ocurriendo hoy día en la PUC de Santiago, se hablaba, los abogados lo tienen mucho más claro, y ellos también hablan, mira, es que hacer esto en realidad te abre la puerta para que esos estudiantes pasen al sistema juvenil penal, y que tampoco está preparado, y eso finalmente disminuye las probabilidades de éxito social, y no solo éxito escolar, no solo para los estudiantes, sino también para las comunidades educativas que los reciben, porque se pierde la gobernanza, la capacidad, se aumentan el trabajo en torno a la disciplina. Es decir, claramente no es el camino a seguir, y la investigación tanto internacional como nacional lo ha demostrado. Eso quería preguntar si acaso habían estudios, algo específico que indique que la expulsión provoca que terminen en el sistema delictual. Sí, lo digo porque, eso está documentado. Lo digo porque en el pasado la expulsión, o cuando uno estudió, era algo más frecuente que cuando aparecieron las actuales normativas. Y no sé si pasaba eso o finalmente lo que ocurría era simplemente que el estudiante continuaba en otro establecimiento educacional. Quizás aquí el mensaje, Patricia, tiene que ver con escuchemos a la ciencia, ¿no? Porque esto no es un tema de sentido común, de que yo creo que va a aumentar o no. Esto está evidenciado científicamente. La Asociación Americana de Psicología, la APA, hace 10 años entregó un informe, generó una comisión de expertos, hicieron todos unos estudios y determinaron que sí, que las consecuencias de las políticas de tolerancia cero que se implementaron a raíz de las matanzas de Estados Unidos en los colegios, donde pusieron los detectores de metales, aumentaron las expulsiones, se otorgaron mayores atribuciones a los directores, algo parecido, pero más. Generaron, primero, no generan más seguridad, generan más violencia, generan menos, un clima escolar menos satisfactorio para los estudiantes, y a la larga sí aumenta esa cadena que va de la escuela a la delincuencia, y esto es más grave aún con una sobrerepresentación de los grupos minoritarios, de los estudiantes pobres, en el caso de los estudiantes afroamericanos, es decir, de las minorías étnicas, que terminan siendo sobrerepresentadas a quienes expulsamos, ¿sí? Y esto tiene que ver con sesgos culturales también respecto de quienes pensamos que son los delincuentes. Ahora, considerando todo ese aspecto cultural, ¿es comparable lo que pasa en Estados Unidos con lo que ocurre acá en Chile? No, porque como les decía, yo he participado en la Comisión de Educación del Senado y también en la Cámara de Diputados, y claramente no es comparable, ¿no? Porque un diputado me decía, bueno, pero hay otros países que no le están rociando con benzina, y yo respondía, claro, por suerte en nuestro país los niños no están comprando armas, ¿cierto? Porque son temas culturales. Finalmente, por ejemplo, lo que sí es análogo es que la respuesta no pasa por generar políticas de tolerancia cero y prácticas punitivas. ¿Y acá en Chile hay algún estudio que indique cuál era en el pasado el resultado de las expulsiones, si es que efectivamente había una relación directa con que ingresaran al sistema delictual, o en realidad esta expulsión generaba que siguieran su camino académico en otro establecimiento sin mayores problemas? No hay estudios al respecto, y es necesario hacerlo. Lo que sí hay estudios respecto de la segregación, tanto entre establecimientos, que lo conocemos, pero también dentro de los establecimientos. Por ejemplo, los cursos, el A, el B, el C y el D, no son lo mismo, y todos lo sabemos, ¿no? Se ocurren procesos de segregación al interior de cada escuela, y eso tiene consecuencias para los estudiantes que son detrimentales, son perjudiciales, son negativos para ellos, pero también para toda la escuela. Por ejemplo, Juan Pablo Valenzuela del CIAE ha hecho unos estudios muy interesantes que muestran que las escuelas que segregan más al interior de sus establecimientos no tienen mejor rendimiento. Yo también tengo investigaciones, resultados que muestran que las escuelas que utilizan más prácticas punitivas de tipo enviar al inspector, suspender y también expulsar,
no tienen mejores rendimientos. No hay una asociación, tampoco pensan cuando hablamos de aula segura, para que entonces los estudiantes puedan aprender mejor, tampoco hay una correlación entre el uso de prácticas punitivas y el rendimiento académico. Y por último, quería saber también de qué manera se pueden establecer mecanismos para proteger a los profesores. Lo digo porque también ha surgido en los últimos días, bueno, no solo en los últimos días, sino que hemos visto casos también en el pasado donde ellos se sienten con temor incluso de hacer clases o reciben agresiones hasta de apoderados. Sí. ¿De qué manera también se establece ahí algún tipo de protección para los docentes? El presidente del Colegio de Profesores ayer lo mostró de manera muy rotunda, ¿cierto? Con datos de la superintendencia, donde en realidad la mayor parte de agresiones que reciben los docentes son de apoderados más que de estudiantes. Primero, se reciben más de colegios particulares subvencionados que de municipales. Nosotros tenemos investigación que muestra que aquellos profesores que se sienten más capacitados viven la violencia de otra manera, tienen una menor percepción de violencia aun cuando esté presente. ¿Por qué? Porque en el fondo se sienten más capaces de afrontarla. Y por lo tanto la respuesta es claramente educación y formación, capacitación y acompañamiento también para aquellos profesores. Ahora, me parece que esto es súper importante lo que tú dices, porque a esos profesores, cuando ocurren este tipo de situaciones, hay que protegerlos, claramente que sí, porque hay un mensaje que entregar. El problema es que ese mensaje no es la expulsión. Perfecto. No a la expulsión como eslogan, ¿cierto? Porque finalmente existen los mecanismos para, en casos extremos, poder hacerlo. Está en la normativa. Muchas gracias, Verónica, por habernos acompañado y con todo este análisis respecto a este tema que se está tomando ahí el debate. Gracias. Muchas gracias.